Estimados alumnos, en esta ocasión discutiremos el tema del enfrentamiento del paciente que acude con dolor torácico al servicio de urgencia, presentado por el doctor Juan Pedro Rojas Olave. El dolor torácico constituye un importante motivo de consulta en los servicios de urgencia, representando entre un 5 a un 20% del total de las consultas. El clínico, aproximadamente en el 50% de los pacientes que se presentan con dolor al pecho, los enfrenta como un síndrome coronario agudo. De los pacientes que acuden por dolor torácico al servicio de urgencia y que cursan efectivamente con un síndrome coronario agudo, se van de alta del servicio de urgencia entre un 2 y un 10%. Esto quiere decir que estamos mandando para la casa a pacientes que presentan síndromes coronarios agudos. El problema es que estos pacientes tienen el doble de la mortalidad. Cuando uno habla de dolor torácico, en primer lugar no solo nos referimos a infarto, nos referimos a varias otras patologías, muchas de ellas muy graves. Y uno tiene que tener alguna clasificación o alguna manera de enfrentarse a estos pacientes en forma ordenada y sistematizada para poder priorizar qué pacientes son más graves que otros. Hay una clasificación anatómica que tiene una larga lista de patologías dependiendo de los sistemas de los que se está hablando: vasculares, pulmonares, cardiológicas, abdominales, musculoesqueléticas, etc. Pero esta clasificación no es operativa en el servicio de urgencia, no nos sirve. Lo que nosotros nos debemos preguntar: ¿cuáles son las conductas orientadas a descartar las patologías de emergencia? ¿Y qué es lo que tiene el paciente que lo pueda matar? Este es el enfoque que es útil en el servicio de urgencia para los pacientes que acuden con dolor al pecho. ¿Qué cosa tiene este paciente que lo pueda matar? ¿Y cuáles son mis conductas para ir descartando las patologías de emergencia? De emergencia se entiende por patologías que ponen en riesgo vital en forma inmediata la vida de los enfermos. Dentro de las patologías de emergencia están el infarto agudo al miocardio, la disección aórtica, el tromboembolismo pulmonar, el neumotórax a tensión y el taponamiento cardíaco. También tenemos una larga lista de patologías de urgencia, que la diferencia es que si bien pueden tener un desenlace grave en los enfermos, no constituyen una patología que va a matar o que potencialmente pueda matar al paciente mientras nosotros lo estamos atendiendo. Un paciente con un infarto sí se puede morir mientras está en el box de reanimación. Un paciente con una disección aórtica sí se puede morir mientras está con nosotros en el servicio de urgencia. En cambio, si el paciente consulta por dolor torácico y finalmente tiene una neumonía, la neumonía puede ser grave, sí, pero no lo va a matar, por lo menos no en el servicio de urgencia. En el escenario del dolor torácico tenemos una gran variación. Podemos decir que efectivamente el síndrome coronario agudo, la cardiopatía coronaria, es la más importante por su incidencia y letalidad. Hasta un 30% de los pacientes que ingresan a unidades de dolor torácico tienen infarto. Las unidades de dolor torácico son unidades que están adosadas a los servicios de urgencia, donde los pacientes con dolor al pecho ingresan para estudio con exámenes de sangre, que son troponina, CK, CKMB, con radiografía tórax, electrocardiograma en forma seriada, monitorización continua, etc., hasta que se discierne si este paciente tiene efectivamente una patología cardiovascular de urgencia o no. También a estos pacientes en este mismo escenario se le hace ecocardiograma o test de esfuerzo.
Son pacientes que están hospitalizados en unidades durante 6 a 18 horas. Estas unidades de dolor torácico no existen en Chile. La disección aórtica tiene una incidencia de 0,5 a 3 por cada 100.000 habitantes al año. Esto quiere decir que si su servicio, donde usted se desempeña, tiene una población asignada a 50.000 habitantes, por ejemplo, a usted le puede llegar una disección aórtica al año. O sea, la va a ver, digamos. La disección aórtica, si no se hace el diagnóstico, tiene una mortalidad de 90% y tiene una mortalidad de 1% por hora en las primeras 48 horas. O sea, se muere la mitad en los 2 primeros días. El tromboembolismo pulmonar tiene una prevalencia estimada de 70 por cada 100.000 habitantes. Digo estimada porque la mayoría de las veces el diagnóstico es anatomopatológico y no clínico. El neumotórax espontáneo también va a tener una incidencia alrededor de 2,5 a 18 veces por cada 100.000 habitantes. Entonces, nosotros vamos a tener algunos elementos para poder enfrentar a los pacientes con dolor torácico. Estos elementos van a ser la historia, qué síntomas tiene este paciente, con qué síntomas se está presentando, qué electrocardiograma tiene, cuáles son los resultados de sus exámenes de sangre, la CK, la troponina, y qué resultado de score de riesgo va a tener. Score de riesgo es un puntaje que se asigna a diferentes características que, sumando estos puntajes, da tasas distintas de mortalidad o de infarto en un periodo determinado. La evaluación de los pacientes con dolor al pecho es un proceso dinámico. Hay que estar encima de los pacientes. Un paciente con un infarto se puede ver relativamente bien y al segundo presentar una arritmia ventricular y morir. O un paciente con una disección aórtica se puede ver relativamente estable y de pronto la disección progresar hacia la válvula aórtica y causar una insuficiencia aórtica aguda. Los pacientes evolucionan y las evoluciones pueden ser catastróficas. El electrocardiograma sin duda que es fundamental. Fundamental. Apenas ingrese un paciente con dolor al pecho atraumático, ustedes deben tomarle un electrocardiograma. No solamente por buena praxis, digamos, sino que porque tenemos la obligación legal de tomarle un electrocardiograma a todos los pacientes que consultan por dolor al pecho antes de 30 minutos. Este electrocardiograma, si tiene ciertas alteraciones que se llaman alteraciones de la pared inferior, deberían ser complementados con derivaciones derechas y posteriores. Es decir, en lo operativo, ustedes le toman el electrocardiograma y lo dejan con las peras puestas o con los stickers de monitoreo puestos hasta que alguien pueda ver el electrocardiograma y tomar la decisión si lo complementamos con derivadas derechas y posteriores o no. Otro pilar para el enfrentamiento de los pacientes con dolor torácico son los biomarcadores. Cuando uno habla de biomarcadores, habla de CK, CKMB y troponina. Que estos se deberían repetir 6 horas después del primer test negativo. Solo para conocimiento general, el ecocardiograma tendría un rol en el diagnóstico diferencial del paciente con dolor torácico. El poder ver el corazón del paciente a través de un ecocardiograma aporta mucha información, no solamente pensando en infarto, sino que también pensando en disección aórtica, en disfunciones valvulares, en signos que nos pueden hacer sospechar de tromboembolismo pulmonar. También, como yo les comentaba, en estas unidades de dolor torácico, que no existen en Chile,
en pacientes que tienen dolor recurrente y que tienen electrocardiograma normal, exámenes de sangre negativo, se recomienda realizar un test de provocación de isquemia antes del alta. Esto es un test de esfuerzo. Pero lo fundamental del enfrentamiento con el paciente con dolor torácico es la historia, la anamnesis, el examen físico, que tiene que ser un examen físico muy acotado hacia los signos de alarma. El electrocardiograma es fundamental que ustedes se lo tomen apenas llega el paciente, y si sus servicios tienen triage, el electrocardiograma se toma en el triage. La radiografía tórax también nos puede aportar mucha información, y los exámenes de laboratorio para ver si hay daño al corazón o no. Las características del dolor. Fundamental dato anamnéstico. Si el dolor es opresivo, si es un desgarro, si es una puntada, si le arde, si le partió en forma brusca, nos va a hacer pensar en diferentes patologías. Si el dolor tiene una localización precordial, retroesternal, o si la radiación, por ejemplo, es interescapular, que es muy sugerente, disección aórtica, si se le va a la mandíbula, al epigastrio, a los brazos. Si el dolor se desencadena con esfuerzo, por ejemplo, es muy importante. Y los síntomas asociados, los síntomas neurovegetativos, o si el paciente como síntoma asociado tiene palpitaciones, ojo, puede haber hecho una taquiarritmia. O si el paciente presenta disnea, o peor aún, si el paciente tiene síncope. Un síncope, que es el compromiso súbito de conciencia, en el contexto de un paciente con dolor torácico, siempre es malo, siempre. Siempre es un signo ominoso. ¿Por qué? Porque este compromiso de conciencia, este síncope, en el contexto de un dolor torácico, se trata de una arritmia ventricular hasta que se demuestre lo contrario. El examen físico, como dijimos, focalizado y orientado a buscar los signos de alarma, orientado a buscar ciertas alteraciones que puedan estar en contexto de alguna de las patologías de emergencia que enumeramos al principio. Hay que mirar la perfusión, el llene capilar, el paciente que está pálido, sudoroso, que se ve mal perfundido, eso es un signo de shock. Mirar las yugulares ingurgitadas, por ejemplo, nos pueden hacer sospechar de taponamiento cardíaco, o neumotórax a tensión, o un shock cardiogénico. El corazón, los ruidos cardíacos del corazón también tienen algunas características que nos pueden hacer sospechar de una u otra cosa. El murmullo pulmonar, si yo le pongo el fonendoscopio en el pulmón al paciente y hay un lado que no se escucha nada y al otro lado se escucha normal, por ejemplo, yo podría pensar en un neumotórax. Las extremidades inferiores también hay que mirarlas. Si tiene una trombosis venosa, por ejemplo, si tiene una pierna que está con un edema importante, signos de empastamiento que sean sugerentes de trombosis venosa profunda, y además su motivo de consulta es dolor torácico o disnea, ese paciente lo que tiene es un tromboembolismo pulmonar. Nuevamente el electrocardiograma. El electrocardiograma ustedes van a ver que es fundamental en la evaluación de los pacientes con dolor torácico en los servicios de urgencia. Idealmente es que esté tomado antes de los 10 minutos desde que el paciente llega. Si hay un triage, se hace en el triage. Aunque nadie se lo pida, se hace. El electrocardiograma se hace. Hay algunos trabajos que hablan de que los pacientes sobre 33 o 39 años que tienen dolor entre la mandíbula y el ombligo, se le hace un electrocardiograma. El realizar tantos electrocardiogramas o el realizarlos tan rápido mejora los tiempos. Mejora los tiempos desde que el paciente llega hasta que se inicia el tratamiento. Y cuando esos tiempos se mejoran, se salvan más vidas. Recuerden que el infarto es una patología que se denomina tiempo dependiente. Al ser tiempo dependiente, quiere decir que las intervenciones, los tratamientos están orientados a salvar
masa miocárdica y con eso disminuir las complicaciones como arritmia o insuficiencia cardíaca y mejorar la sobrevida de los enfermos. El electrocardiograma mejora el diagnóstico del infarto de entrada, como yo les decía. Ahora, un electrocardiograma normal no descarta un síndrome coronario agudo. Hasta un 5% de los electrocardiogramas normales tienen infarto y hasta un 23% anginas estables. Los electrocardiogramas que se denominan no diagnósticos o que tienen algunas alteraciones que puedan ser interpretadas como isquemia antigua, hasta un 7% son infartos y hasta un 48% anginas estables. Con estos números les quiero explicar que un electrocardiograma normal o no diagnóstico no es sinónimo de que el paciente no tenga nada. Si el paciente tiene un dolor que es sugerente de un síndrome coronario agudo, ese paciente debe ser trasladado y manejado en un servicio acorde hospitalizado. La radiografía de tórax puede estar normal o puede tener una serie de alteraciones que nos hagan sospechar de ciertas patologías. Puede estar congestiva y eso estar en el contexto de un edema pulmonar secundario a un síndrome coronario agudo, por ejemplo. Puede haber un neumotórax o puede haber signos sugerentes de aorta aguda o signos sugerentes de tromboembolismo pulmonar. Como concepto, digamos, un mediastino ancho, que es la parte más blanca al centro de la radiografía, cuando está muy ancho, cuando mide más de 7 o 8 centímetros, se habla de mediastino ancho y esto tiene una correlación con disección aórtica. Cuando una radiografía de tórax tiene un mediastino ancho, se debe sospechar y descartar una disección aórtica. Estas radiografías son de las radiografías que no deberían existir. Esta radiografía tiene un neumotórax a tensión, donde se desplaza todo el mediastino hacia la izquierda, hacia la derecha de su pantalla, hacia la izquierda del paciente, y todo lo negrito que se ve hacia la izquierda de su pantalla es el neumotórax, no tiene trama pulmonar. Ese neumotórax es capaz de comprometer la vida de un paciente. Y el diagnóstico de un neumotórax a tensión es un diagnóstico clínico, no radiológico. Y cuando se sospecha y se diagnostica, hay que drenarlo en forma inmediata. No esperar una confirmación por radiografía. Esto es solamente para ejemplificar que la radiografía de tórax puede tener varias alteraciones que sean sugerentes de tromboembolismo pulmonar. Para reforzar la misma idea. Algunas palabras de los exámenes de sangre, que son los biomarcadores o enzimas cardíacas. Los resultados de estos exámenes nos pueden ayudar a estratificar el riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que si un paciente tiene un examen alterado, una troponina elevada o una CKMB elevada, es un paciente de alto riesgo. Si el paciente lo tiene negativo y está cursando con un síndrome coronario agudo, entonces no es de alto riesgo, es de moderado o de bajo riesgo, según otras características clínicas. El que esté negativo nos puede descartar en algunos escenarios que el paciente tenga un síndrome coronario agudo. Y cuando está positivo, nos obliga a actuar de manera agresiva para instaurar lo más pronto la terapia definitiva. Que estos exámenes estén alterados quiere decir que hay isquemia, que hay infarto, que hay ruptura de la membrana celular. Esta curva
es para que ustedes conozcan que hay diferentes exámenes que se pueden pedir en el servicio de urgencia para tratar de pesquisar la muerte de las células miocárdicas, o sea, la presencia de síndrome coronario agudo. Y estos exámenes se alteran en tiempos distintos. Ustedes ven que alcanzan todos una importante cuantía después de la hora 6 en adelante. Pero los exámenes ya comienzan a elevarse desde la hora 3 en adelante. Entonces, en un paciente que consulta por un dolor torácico que lleva 30 minutos y nosotros le tomamos un examen de sangre como una CK o una troponina, no tiene ningún valor, ninguno, porque ese examen va a estar negativo. Y va a estar negativo porque no alcanza a elevarse. Entonces, en todos los pacientes nosotros deberíamos esperar entre 3 a 6 horas para poder tomarle el examen. Y lo aconsejable es esperar 6 horas. Esta tabla es para reforzar el mismo concepto, en que hay exámenes que se alteran a diferentes tiempos. En el paciente con dolor torácico, lo fundamental es tener un alto índice de sospecha, es decir, estar pensando siempre en cuáles son las cosas que puede tener este paciente que lo pueda matar. Echar a mano la clínica, la anamnesis y el examen físico focalizado y orientado a buscar aquellos datos que me hagan pensar en patologías graves. Entonces llega un paciente con dolor torácico. Yo antes de los 10 minutos ya debería tener el electrocardiograma tomado, la anamnesis y el examen físico realizados. Voy a tener un escenario que puede ser un electrocardiograma que esté alterado con signos de isquemia o un electrocardiograma normal o no diagnóstico. Si está isquémico el electrocardiograma, voy a tener el escenario que sea un infarto con supradesnivel del ST y ese paciente debe ir a lo que se denomina reperfusión. Esto es abrir el vaso. Esto puede ser con diferentes terapias, tanto farmacológicas como mecánicas. Este tema se verá en una clase aparte. También podemos tener infartos sin elevación del ST. Y estos pacientes debemos categorizarlos en alto riesgo o no alto riesgo, dependiendo de algunas características tanto de la presentación clínica como de los exámenes de laboratorio y del electrocardiograma. Y dependiendo de esto, hay que definir la terapia. Al definir la terapia nos referimos a este paciente va a necesitar, por ejemplo, una coronariografía dentro de las primeras 24 horas o instauramos la medida de tratamiento farmacológica en forma adecuada. Cuando el electrocardiograma es normal o no diagnóstico, nos vamos a tener que apoyar con otras cosas, con la radiografía tórax, con los exámenes de laboratorio, con la clínica. Y siempre hay que pensar, buscar y descartar las patologías de emergencia. Infarto, aorta aguda, tromboembolismo pulmonar, neumotórax, taponamiento cardíaco. Lo fundamental es que pensemos cuáles son las cosas que pueda tener este paciente que lo puedan matar, que las busquemos y las tratemos de descartar. Y lo fundamental también es que un paciente que acude con dolor torácico al servicio de urgencia debe tener su electrocardiograma apenas llega, en el triage o apenas se acuesta en un box. Muchas gracias.